Mi padre siempre fue un hombre seco y frío. Solo sé que sus mejores momentos de la vida fueron sus pasatiempos, que disfrutaba mucho al lado de sus amigos, tanto así que la familia quedaba en un segundo término. Él se sumergía en su trabajo casi todo el tiempo y lo veíamos muy poco, ni hablábamos casi con él. Es por eso que cuando se presentaba la oportunidad de contar con su presencia, lo disfrutábamos, aunque él, en su mente, siempre estaba perdido pensando en sus asuntos. Y es que mi padre era un intrépido aventurero, y junto con su compadre y un grupo de amigos, se dedicaban a buscar oro en minas abandonadas. Ellos se la pasaban mucho tiempo fuera de casa haciendo aquellas expediciones. A ellos les gustaban tanto esos desafíos, y en varias ocasiones ya habían encontrado piedras preciosas que posteriormente habían vendido y les sacaban muy buenas ganancias. A veces se iban por días, otras por semanas. Ellos acampaban ahí en las minas y se llevaban todo lo necesario para alimentarse. Llevaban también cosas de primeros auxilios y todo su equipo que necesitaban para los días que estarían de campamento. Yo soy el mayor de los hijos de mi padre. Tuve la dicha de llamarme como él, Andrés. Para mí fue muy difícil lograr que mi papá quisiera llevarme a esas expediciones, pero fue hasta que cumplí los 21 años que de regalo mi papá llegó con un casco minero plasmado en el costado con la insignia de su grupo y por el otro lado con mi nombre. Eso me llenó mucho de orgullo, pues por fin sería aceptado en las expediciones de mi padre. Eso me hizo sentir importante. Yo sería el primero de sus hijos que iría a las minas con él. Para poder acompañarlo, debíamos prepararnos muy bien. Mi padre, a pesar de su edad, era un hombre bastante fuerte y deportista. Él siempre cuidó de su alimentación y hacía mucho deporte. Por lo tanto, yo debía seguir sus mismos pasos. Mi padre me hizo saber que, para que yo pudiera aguantar su ritmo en las expediciones, debíamos entrenar tal y como él lo hacía. Así que comenzamos de inicio a comer alimentos que no llevaran nada de carne. Prácticamente solo comíamos durante muchos días huevos, nopales, frijoles, mucha agua. Hacíamos ayunos muy prolongados. Decía mi padre que esto nos servía para preparar el cuerpo en caso de ser necesario. Ese entrenamiento que hicimos en ese tiempo, al principio me ponía de malas y no lo hacía yo con alegría, pues nunca estuve acostumbrado al ejercicio duro, pero después le agarré el gusto y lo disfrutaba mucho. Pero lo que más me gustaba era pasar tiempo con mi padre, pues él era tan serio y alejado de nosotros, que ese tiempo de entrenamiento fue muy especial. Él me contaba algunas anécdotas que había vivido en sus expediciones y me contaba que para poder encontrar las piedras más hermosas en las minas, debíamos hablarle muy bonito. Él decía que las minas son como las mujeres, pues éstas eligen muy bien a quién darle su tesoro, pero que también son celosas, y entrar con malas intenciones o acompañados de una chica podría traernos problemas. Yo ya había aprendido mucho con mi padre, pero era necesario poner el aprendizaje en práctica. Para el fin de aquel mes, se llegó el día de mi primera expedición. Esa mañana mi madre nos dio la bendición y nos despedimos de mis hermanos. Por nosotros pasaría don Juan, el compadre de mi papá. Juan siempre había sido su mejor amigo. Ellos dos crecieron juntos y mi padre lo eligió para que él fuera quien me llevara a bautizar. Prácticamente eran más que amigos, eran hermanos. Nos fuimos, y al tomar la carretera, nos íbamos encontrando en el trayecto con los demás señores que irían con nosotros a la travesía. En un punto de la carretera, mi padre le dijo a mi padrino Juan que se desviara y que entrara a la terracería que estaba a unos metros de distancia. Le hizo saber que quería pasar a saludar a doña Berta. Juan solo asintió con la cabeza. Para mí todo era nuevo, así que no sabía quién era esa tal Berta. Al adentrarnos en la terracería se encontraba un pueblito pequeño. Pasamos por varias casas y hasta muy al fondo llegamos a una casita de teja. Mi papá se bajó y le gritó a la señora pidiéndole permiso para entrar. Detrás de la puerta una voz de viejita respondió que nos podíamos pasar, que éramos bienvenidos. Mi papá me pidió que me bajara de la camioneta para que entráramos juntos,
Y así fue como doña Berta se presentó conmigo. Ella era una mujer casi anciana, menudita, con el pelo lleno de canas, pero con esa ternura en sus palabras que me recordó a mi abuela fallecida. Doña Berta me pidió que me sentara frente a ella y me pidió que estirara la mano. Ella comenzó a indagar sobre esta y me tocaba cada una de las líneas de la palma de mi mano. Ella hizo unas caras de sorpresa y le dijo a mi padre que yo haría algo grande en la vida, que yo sería para mi papá su amuleto de la buena suerte. Y a mí, la mujer me miró fijamente y me dijo que era necesario confiara yo en su intuición, porque eso algún día me podría salvar la vida, y ese día podría llegar muy pronto. La mujer me asustó con sus palabras, pero noté que esa mujer le tenía un aprecio muy especial a mi padre. Ella sabía muchas cosas de él. Después de leerme la mano, la señora llevó a mi padre a otro cuarto donde platicaron a solas y le entregó unos amuletos que consistían en un listón rojo que traía una medallita con un santo que yo desconocía. Según sus palabras, esos amuletos nos ayudarían a estar bien ante cualquier tipo de peligro. Salimos de ahí llevando la bendición de aquella señora bruja Berta y nos subimos a la camioneta de mi padrino Juan, el cual con una suspicaz actitud le preguntó de inmediato a mi padre acerca de las cosas que doña Berta le dijo en secreto. Mi padre simplemente le respondió que la mujer nos había dado la bendición. Al parecer, Juan no quedó conforme con esa respuesta de mi padre, y al verlo cómo se dirigía a él, supe rápidamente que mi padrino Juan tenía algún sentimiento quizá no muy bueno hacia mi padre, algo así como envidia. Después de muchas horas de camino, llegamos a un cerro hermoso. La vista era espectacular y había un aroma a hierba que te hacía sentir como fuera de lo ordinario. Nos situamos en una zona del cerro, justo afuera de una cueva que sirvió como mina muchos años atrás. Comenzamos a sacar todo lo que traíamos en la camioneta para instalar el camping, y mi papá sacó una mochila que yo nunca la había visto. De la mochila sacó unos personajes extraños de barro, parecían ser ídolos antiguos. Además sacó unas cartas de tarot, y haciendo algún tipo de ritual, mi papá comenzó a preguntarle a las energías del lugar si podrían darnos permiso para indagar dentro de la mina. Yo estaba asombrado de todo lo que hacía mi papá. Se me hacía muy raro que él creyera en esas cosas de brujería. Para mí era nuevo ver todo lo que él hacía. Mi padrino Juan le preguntó a mi padre qué le habían dicho las cartas. Mi papá respondió que sí, que el permiso se nos había concedido, pero algo en la cara de mi papá reflejaba un cierto temor, como si se hubiera guardado algo de información para sí. De este modo, todos se comenzaron a preparar para iniciar la búsqueda. Antes de entrar a la mina, mi padrino Juan dijo que debíamos hacer una caminata en los alrededores para asegurarnos de que todo andaba bien. Uno de los señores, llamado don Pedro, que era un hombre también con cierto don de clarividencia, iba hasta delante de nosotros. Él se detuvo y dijo: «Señores, permítanme tomar la palabra. Yo creo que deberíamos esperar. Hoy no es un buen día para entrar en la mina. Debemos esperar mejor a mañana. Los guardianes de este lugar no quieren que estemos aquí. Se los digo en serio. Ellos no nos rechazan, pero me dicen que hoy no es el día». Los demás, al escucharlo, dijeron que no estaban de acuerdo con él y que sí deberíamos entrar, porque en la agenda, contando las actividades a realizar, no podríamos perder un día de tiempo. El señor de nombre Pedro se fue poco a poco quedando hasta atrás, un tanto desmotivado con la reacción del grupo. Él movía la cabeza en señal de desacuerdo. Mi padrino Juan tomó la punta del grupo y nos fue guiando mientras caminábamos entre la maleza del lugar. Así fuimos revisando que todo estuviera en orden y corroboramos de que no hubiera forasteros peligrosos. Por fin regresamos a la entrada de la mina. Esta era muy angosta, oscura, y al poner el primer pie dentro, noté que había un viento muy frío que erizaba la piel. Yo estaba asustado, pero seguro de saber que me encontraba bien, porque entraba en compañía de mi padre. Comenzamos a entrar uno a uno. En los cascos traíamos linternas con las que dábamos algo de luz a la mina. Se veía que esa mina
Anteriormente ya había sido explotada por obreros y también por los lugareños de las cercanías, pues tenía marcas en sus paredes y herramientas clavadas, algunas más tiradas. Además había latas de cerveza, señal de que algunas personas iban a pasar la noche ahí. El lugar en sí estaba tranquilo, solo nuestros pasos le daban vida a esa callada cueva. Mi papá y los demás iban muy callados, pero observando cuidadosamente, buscando el lugar perfecto para iniciar a picar con la herramienta. Estando dentro de aquel lugar, noté que había una conexión muy especial entre la mina y la mente. La tierra había que palparla, sentirla, esperar ese momento en que la mina diera su mensaje y lo pudiéramos percibir a través de alguna señal, como lo es la intuición, y entonces poder comenzar a trabajar. En ese instante comprendí por qué a mi padre le apasionaba tanto visitar las minas. Aquello era una experiencia increíble. Íbamos caminando cuando de repente, de lo profundo de la mina, se escuchó como un lamento de una mujer. No sabría cómo describirlo bien, pero era un sonido agonizante y doloroso, como el de una mujer que sufre. Ese grito creo que provocó un poco de tensión en el grupo. Todos los hombres guardaron silencio y retrocedieron un poco. Mi padrino Juan era el que iba hasta adelante. Él dio la indicación de que debíamos continuar, porque aquello era una señal muy buena. Yo estaba tan asustado por escuchar aquel grito que me empezó a faltar la respiración, y tomé del brazo a mi padre, que iba delante de mí, y apretándolo fuertemente, le pedí que regresáramos, que no me estaba sintiendo bien y tenía un mal presentimiento. Mi padre con voz baja me dijo: «Cálmate, respira lento. Ese lamento que se escuchó es el indicador de que la mina quiere que encontremos su oro. Así que todo está yendo muy bien, hijo. Tú sigue, tú puedes». Eso me tranquilizó un poco, pero por alguna razón me dio por voltear para averiguar si el grupo venía completo. Pero al mirar hacia atrás, hice una pequeña pausa para observar algo que llamó mi atención, pues la luz de mi linterna alumbró algo muy extraño y que vi al fondo de la mina. Vi a alguien de complexión muy delgada, una persona muy alta, la cual parecía haberse quedado hasta atrás, pero no se parecía para nada a alguien de los que íbamos con el grupo. Su aspecto era distinto, un tanto aterrador. Me atrevo a decir que era una persona sin una forma bien definida, sin rostro, la cual caminaba detrás del grupo como vigilándonos, resguardándonos. Eso me llevó a gritar, y le dije a mi padre que alguien nos seguía, que estábamos en peligro. Mi papá me jaló y ya algo molesto me dijo que nunca debíamos mirar atrás, porque ante la oscuridad los ojos nos traicionan. Yo le juré que vi claramente a una persona ahí parada. Mi cuerpo me empezó a traicionar, me sugestioné mucho y comencé a sentir que alguien me respiraba en el cuello y en la espalda, con un aliento muy frío y con un aroma a putrefacción. Podía sentir cómo unas manos acariciaban mi piel, provocando que todo mi cuerpo se erizara, y escuché cómo me susurraron en el oído mi nombre y algunas palabras que no pude entender. El miedo se apoderó de mí y me fue más difícil poder respirar. De repente ese susurro en mi oído se convirtió en el lamento espeluznante que ya habíamos escuchado antes. Fue tan aterrador escucharlo justo en mi oído y tan fuerte que lo último que recuerdo fue que le grité a mi papá y terminé así perdiendo casi por completo el conocimiento. Quedé tirado en el piso y veía todo oscuro, pero seguía escuchando que los miembros del grupo y mi papá decían algo. Rápidamente me auxiliaron. Recuerdo que escuché que don Pedro dijo: «Este muchacho es muy sensible. Él está detectando las energías. Las entidades lo escogieron a él». Don Pedro una vez más advirtió que era peligroso estar ahí dentro y le pidió a mi papá que regresáramos y me sacaran de la mina porque todo aquello era muy fuerte y podría hacerme daño. Mi padrino Juan interrumpió al señor y le dijo: «No, ni madres que nos regresamos. Por medio de mi ahijado sabremos dónde está el oro, y debe haber mucho. Es un tesoro muy bueno, pues miren cómo se puso mi ahijado. Esto no nos había pasado antes. Estoy seguro de que la mina lo escogió a él para ser el mensajero, y de aquí solo nos vamos siendo ricos».
Mi padrino dio la orden de que me levantaran y continuáramos con nuestro andar. Mi padre trató de contradecir a mi padrino, pues mi papá y don Pedro sintieron que en donde yo caí desmayado deberían empezar a buscar. Pero mi padrino continuó avanzando ignorando aquello, para por fin comenzar junto con sus amigos a escarbar en otro punto más al fondo de la mina. Don Pedro y mi papá comenzaron a escarbar justo donde yo caí. Ellos sabían que yo estaría bien, así que me sentaron sobre la pared de la mina y me arrimaron una garrafita con agua. Duraron mucho rato. El tiempo siguió avanzando y nadie, ni mi padre ni mi padrino, encontraban algo. Mientras yo trataba de ser fuerte, pero por dentro sentía que me moría. Tenía como una especie de fiebre con muchos escalofríos y sentía una gran pesadez en mi cuerpo, sobre todo en mis piernas. De repente el pico con el que trabajaba mi papá tocó piedra y se escuchó el sonido del hallazgo. Mi padre y don Pedro comenzaron a escarbar. Mi papá por fin había encontrado algo. Había encontrado oro, mucho oro. Yo lo vi como una piedra común y corriente, pero ellos como expertos vieron lo que tenía esa piedra, que en su interior era solamente oro. Rápidamente se dejó venir mi padrino y los demás. A mi padrino le brillaron los ojos en cuanto vio la gran piedra de oro, y le dijo a mi padre que escarbaran más para sacarla. Mi padre le respondió que sí lo estaban haciendo, pero que era muy difícil, había muchos obstáculos para poder sacar aquel oro. Juan, mi padrino, al ver que estaban ya todos exhaustos, pidió un descanso, y dijo que también se preocupaba por mi salud, y debíamos salir de la mina un momento y continuar más tarde. Salimos todos, muy callados, cosa que es rara cuando se encuentra oro en esas cantidades. Llegamos por fin hasta donde teníamos las cosas para el camping y la camioneta. Mi padrino comenzó a decirle a mi padre que le sorprendía que tuviera tanta suerte y le preguntó qué haría con tanto dinero. El tono de voz de mi padrino fue cambiando y se le sentía la envidia en las palabras. De estar escuchando, algo llamó mi atención, y antes de que yo pudiera avisarle a mi padre que uno de los amigos de mi padrino estaba detrás de él apuntándole con un grueso palo, caí de frente por un fuerte golpe en mi cabeza, a causa de un palazo que también me dieron por detrás. Mi padrino y sus amigos se habían vuelto locos de envidia. La avaricia se apoderó de sus corazones, al grado que se olvidaron de la amistad con mi papá. Cuando yo desperté, con mi mirada borrosa y desorientado, vi a mi padre tirado y atado de las manos con su cabeza llena de sangre. Era difícil saber si estaba vivo o muerto. Solo lo vi inmóvil entre la tierra, y a su lado vi también a don Pedro en las mismas condiciones. Yo igual estaba atado y muy lastimado. Pero don Pedro sí empezaba a mostrar señales de que estaba vivo, pues sus pies comenzaron a moverse un poco. Yo sentía dolor y angustia por mi padre, y mucho coraje, pues sabía que nos había traicionado mi padrino de la manera más cruel. Yo quería matarlo al desgraciado, pero no tenía fuerzas. Me sentía tan débil y aparte necesitaría liberarme de las ataduras. Me quedé sentado y hablándole a mi papá para que despertara, pero estaba muy perdido. Entre la oscuridad del lugar, yo miraba hacia la mina, esperando a que aquellos malditos salieran. Tenía miedo que después de salir con el oro en sus manos, nos mataran y nos enterraran en alguna zanja, dejándonos así en el olvido de la muerte en aquel lugar lejano. Estaba tratando yo de levantarme para buscar la manera de liberarme de las cuerdas que me ataban, pero las piernas no me respondían. Me di cuenta que tenía un dolor horrible. Aquellos malditos nos las golpearon para que no pudiéramos escapar tan fácilmente. Yo lloraba de desesperación y comencé en mi mente a desear más y más la muerte de mi padrino y la de los demás del grupo. En eso el amuleto que nos dio doña Berta y que mi padre me colocó en el brazo se comenzó a sentir muy pero muy caliente, al grado que me quemaba el brazo. Aquel amuleto terminó reventándose. Inmediatamente, un aire muy fuerte se desató en el lugar, un viento que arrastraba una sensación de muerte, un aire que sacudía con violencia los árboles y las hierbas. De pronto, comencé a sentir aquel susurro nuevamente en mi oído, pero no entendía lo que esa voz me decía.
y ante mis ojos pude presenciar la aparición de varias personas. Se veían muy reales. Esas iban caminando lento y con mucha tranquilidad hacia el interior de la mina, como si se tratara de fantasmas. Yo creí que aquello era producto de mi imaginación, a causa de mi estado delicado de salud, pero aún así era sorprendente. El frío me hacía temblar y yo los veía uno a uno entrar a la mina, hasta que por fin desaparecieron. Hubo un instante de misterio, de incertidumbre, pero momentos después, la tierra comenzó a temblar, como si estuviera ocurriendo un sismo. Yo me llené de miedo y traté de moverme, pero era imposible. En eso se escuchó un fuerte estruendo que provenía desde dentro de la mina. Lo que había ocurrido era horrible. Solo alcancé a escuchar los últimos gritos de terror de mi padrino y del resto del grupo. Ellos se quedaron atrapados bajo la tierra y las rocas de un espantoso derrumbe que los sepultó, junto con el pecado de su avaricia y de su traición. Aunque suene muy mal, me alegró que se muriera mi padrino y los demás, ya que de haber salido ellos con vida, seguro los muertos hubiéramos sido nosotros. A como pude desperté a mi padre, quien milagrosamente estaba vivo, y también don Pedro. Juntos hicimos algunas maniobras para quitarnos las ataduras y así poder ir a buscar ayuda con las autoridades e informarles del trágico suceso. En el camino mi padre y yo nos sentíamos muy afortunados. Atribuimos que la bendición y los amuletos de doña Berta nos ayudaron a estar protegidos. Ese día fue cuando creí por primera vez en la brujería y también en que hay energías en el más allá que nos vigilan. Algunas nos ayudan y otras nos perjudican. El cómo nos afecten siempre dependerá del tipo de persona que seamos. La luz siempre atrae a la luz y los pensamientos de oscuridad siempre atraen la tragedia y la muerte. Sé que esa noche no trajimos ese gran cúmulo de oro a casa, pero mi padre y yo obtuvimos algo mucho pero mucho más valioso, porque ambos tuvimos una segunda oportunidad para poder vivir.